Buenos días a todos, buenos días a todos los asistentes, buenos días Miguel, estoy aquí observando que se está conectando la gente. Primero que todo, muchas gracias por asistir a, a estas charlas y estas capacitaciones. Vamos a esperar unos 5 minutos que algunos nos están contactando que se están conectando en este momento. Les agradezco por favor que aparezcan, que nos esperen en línea y ya comenzaremos la charla, por favor. Bueno, buenos días a todos los asistentes. Muchas gracias por asistir a estos webinars que estamos haciendo nosotros desde Ceotec. Veo gente conocida y veo gente nueva. Me presento, mi nombre es Harry Mesa, gerente general de Ceotec. Estoy con Arturo Rey, quien es el líder de investigaciones digitales. Como compañía hemos realizado una serie de capacitaciones y un plan de capacitaciones para nuestros aliados y nuestros clientes, donde es importante que estamos trabajando en este momento son temas de seguridad de la información. De acuerdo a lo que hemos visto en pospandemia, pues hemos visto un crecimiento desbordado de fraudes, pérdida de información importante y queremos nosotros abordar un poco más el tema de evidencias digitales, fortaleciendo el área forense que tenemos en nuestra compañía. Entonces, les agradezco a todos por asistir. Ojalá nos puedan seguir acompañando durante las siguientes capacitaciones. Lo estamos haciendo mensualmente. Queremos hacer algo interactivo entre todos, o sea, si alguien necesita preguntar en algún momento, levantar la mano, qué bueno, y si nos quieren aportar algo bien interesante también, bienvenidos. Sabemos que muchos de los asistentes tienen bastantes conocimientos también en las áreas de seguridad de la información y seguridad informática, y qué bueno escucharlos y que nos puedan aportar a todos, que realmente esto se convierta más como en un conversatorio, en un café de la mañana, en que todas podamos aportar. Muchas gracias a todos. Les presento a Arturo Rey. Arturo Rey va a iniciar directamente con este webinar y bueno,
Estaremos atentos a cualquier duda. Hola, muy buenos días a todos. Como Harry ya mencionó, mi nombre es Arturo Rey. Soy líder de investigaciones digitales dentro de Ciotec. Y como también mencionaba Harry, estamos tratando mucho el tema de seguridad de la información y dentro de la seguridad de la información un tema bastante importante que es la informática forense. Y la informática forense está en ese nicho de la seguridad de la información que se mezcla también con el litigio porque lo que hace un forense informático al final es recolectar evidencia digital y por ende la importancia del tema que vamos a hablar hoy, que es el tratamiento de la evidencia digital y las mejores prácticas que nos trae el ISO 27037. Entonces, el ISO 27037 su nombre completo es ISO/IS 27037 de 2012. Y eso se debe a que los ISO 27000 en general han sido proferidos en conjunto por dos organizaciones internacionales de normalización. La primera es la Organización Internacional de Normalización, ISO, que tiene sede en Suiza y pues gestiona todo tipo de normalizaciones. Solo una parte es la parte electrónica, digital. Y está la otra comisión, que es la Comisión Electrónica Internacional, IS, que sí se especializa en los campos eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas. Este ISO es original de 2012, pero tuvo una revisión y una confirmación en el 2018. Y bueno, vamos a ver, hay unos temas en los que ya tal vez podríamos estar pensando en que en años futuros vaya a haber un nuevo revisado y una nueva confirmación debido a que el tema forense digital está cambiando a pasos gigantes desde la pandemia. Entonces, el contexto. Cuando hablamos del contexto y el ISO 27037 nos trae un objetivo claro para el contexto de la informática forense y es minimizar el riesgo de deterioro de la evidencia digital y maximizar su valor probatorio. Ese es el objetivo, pero el ISO 27000 también es muy práctico y nos trae 4 criterios que cada vez se van a tener que balancear debido a las particularidades de un caso, que es el de calidad de evidencia, urgencia de análisis, necesidad de restaurar un servicio y costo de recolección. No siempre va a haber un presupuesto suficiente para que el que va a recolectar la evidencia digital pueda hacer todas las actividades que desee realizar. A veces casi siempre hay un límite de presupuesto. Pero hay veces que lo que más se necesita es que la calidad de la evidencia sea al máximo y no necesariamente va a haber un constreñimiento por parte del costo. Pero hay veces que necesitamos restaurar un servicio. Y si necesitamos restaurar un servicio, las actividades del informático forense deben ser lo más pronto posibles, porque no podemos permitir que el sistema esté caído, que el servicio esté caído por mucho tiempo. Y lo mismo la urgencia de análisis, si estamos hablando de un caso que necesita ser investigado lo más pronto posible, porque por ejemplo es un ataque informático y se teme que puedan haber otros muy pronto, tiene que primar la urgencia. Y eso es lo que nos dice el ISO. Uno tiene que hacer un proceso de priorización y ver cuál de estos criterios es el que más pesa para el caso concreto. Entonces, el ISO también nos trae algunos conceptos que son transversales. El primero de todos, evidencia digital, que el ISO 27037 la define como un conjunto de datos almacenados y transmitidos en forma binaria que pueden ser empleados como evidencia. Y bueno, no nos habla de la definición de evidencia, pero acá en este caso vale la pena aclarar que en Colombia lo usamos un poco para el tema penal. Realmente el tema de la informática forense no se limita solo al penal y lo estamos tratando en todas las áreas del derecho porque al final podría llamársele más bien la prueba digital, ¿no? Y se encuentra en cualquier cantidad de sitios, especialmente después de la pandemia. Estamos hablando mucho del cloud y por eso un poco el límite tal vez del ISO 27037 que nos trae esta segunda definición, dispositivo digital, que es un equipo electrónico usado para procesar y o almacenar datos digitales que son evidencia digital en potencia. El ISO está construido sobre la idea clásica de que vamos a llegar a una escena física donde hay aparatos y dispositivos digitales físicos y vamos a recolectar el aparato físico o hacer una adquisición, que ya les explico un poquito más qué es eso, de la evidencia que contiene. Pero cada vez más vamos a ver que no va a haber una escena física, sino que toda la escena va a ser completamente virtual y la información va a estar en la nube. Entonces, esas son las realidades que ha traído la pandemia.
Nos traen otro concepto que el ISO 27037 solo está en francés o en inglés. Nosotros hemos realizado una traducción bastante extensa y nos trae el concepto de handling que hemos escogido traducir como tratamiento. Y básicamente el tratamiento involucraría toda actividad asociada a tres procesos: identificación, recolección/adquisición y preservación. Los vamos a ver un poco a detalle más a continuación, pero podemos ir diciendo de una vez que estos son los tres pasos en donde estos dos individuos que tengo acá a la derecha, estos dos conceptos, el primer respondiente de evidencia digital y el especialista en evidencia digital, identifican la evidencia digital, recolectan el aparato donde se encuentra o la adquieren directamente y luego la preservan a la espera de que suceda algo con ella. Por ejemplo, que se le entregue a un juez o se le entregue a la fiscalía o se haga uso solamente en un tema de investigación interna. Pero sí necesita ser el primer respondiente de evidencia digital, este primer término DEFR, por sus siglas en inglés, Digital Evidence First Responder. No puede ser cualquier persona, tiene que ser una persona con conocimientos técnicos y legales, habilidades y experiencia adecuada para el tratamiento. Porque si el tratamiento no se hace bien, no vamos a garantizar que esa evidencia digital es auténtica, que es íntegra, que no ha sufrido cambios. Y eso le va a quitar pues, el poder del convencimiento que genere esa evidencia. Asimismo, un DEFR es una persona que debe tener una autorización legal o contractual para realizar este tratamiento. Alguien lo contrata o puede que el juez lo llame como auxiliar de la justicia, pero necesita una autorización, necesita ser la persona autorizada para recolectar esa evidencia. Y por último, asume la responsabilidad por el tratamiento. Una vez él entra a hacer la identificación, recolección, adquisición y preservación, él va a ser responsable porque todos esos pasos se lleven de forma adecuada. Y por eso mismo es que no puede ser cualquier persona, porque no cualquier persona puede asumir esa responsabilidad y garantizar que documenta todo lo que hizo, que lo puede justificar, que entendió todo lo que hizo. Y tenemos otro actor que es el especialista en evidencia digital, que también lo menciona el ISO 27037, o Digital Evidence Specialist, DES, que básicamente puede cumplir las mismas funciones que un DEFR, pero adicionalmente tiene conocimientos y habilidades especializadas en la recolección de ciertos tipos de evidencia digital. Y acá nos vamos a encontrar que la mayoría de los DFR, si no todos, pueden hacer la recolección de, por ejemplo, la información de un computador o de la información contenida en un computador. Algunos, también la mayoría, pero no todos, podrían sacarlo de un dispositivo móvil. Y ya cuando nos vamos al tema de cloud o a temas incluso más recientes como el blockchain, donde se necesita hacer una investigación de qué fue lo que sucedió a lo largo de esa cadena, ya vamos a estar hablando de alguien que tiene conocimientos y habilidades especiales. Ya no todos los DEFR podrían hacerlo por sí solos y el DEFR debe tener la experticia suficiente para saber que no es experto en cierto tema y que es el momento de llamar a un DES en ese tema en particular. Entonces, el ISO 27000 nos trae también tres conceptos, tres principios que deben primar siempre en el tratamiento de la evidencia digital. Primero es la relevancia, y es que la evidencia recolectada debe dirigirse a probar o refutar algún elemento de la investigación. Y el DEFR debe ser capaz de describir de una forma auditable y justificando siempre por qué tomó la decisión de recolectar o adquirir cada elemento de evidencia digital que recolectó. Es decir, no es entrar y todo lo que haya en la escena se va a recolectar. Siempre hay que tomar una decisión consciente de, oiga, ¿dónde es lo más probable que esté la evidencia que yo necesito? Y esa es la que se va a recolectar o adquirir. Pero también nos trae otro principio que es el de la suficiencia, y vamos a ver que estos dos lo tratan a uno de centrar un poco. Uno le dice recolecte menos, otro le dice recolecte más, porque la suficiencia quiere decir que la evidencia digital debe permitir una investigación adecuada de cada elemento. El DFR debe poder indicar de forma auditable y justificable cuánto material en total fue considerado y por qué algunos no fueron considerados y qué procedimientos usó para decidir cuánto y qué material va a recolectar, recolectó o adquirió. Y esto es importante entonces porque si bien no podemos entrar a recolectar todo, y vamos a ver que no siempre se va a poder recolectar todo por los límites legales o también los prácticos, sí debe ser el suficiente para que la investigación progrese de forma adecuada. Por último, tenemos tal vez el más importante de los tres principios,
y es que la evidencia debe ser confiable, y eso quiere decir que debe generar convencimiento en cuanto a su autenticidad e integridad. Y esto, eso es algo que dice el ISO, pero estamos ya tratando casi que el tema, cuando estamos hablando de un tema judicial. Confiabilidad es que esta evidencia que se recolectó genere el convencimiento en el juez de que sí, lo que nos muestra esa evidencia es realmente lo que pasó. Pero para que haya confiabilidad, como dice acá, los procesos utilizados por el DEFR deben ser auditables y deben ser repetibles. Y los resultados a los que llega a través de estos procesos deben ser reproducibles. Y ya vamos a ver qué quieren decir esos términos. Entonces, el primero, la auditabilidad. Quiere decir que las actividades realizadas puedan ser evaluadas por terceros. Acá, nuevamente en el tema judicial, pues está el famoso tema del peritaje y el contraperitaje. Entonces, un DEFR, al momento de hacer su peritaje, siempre se va a abrir a la posibilidad de que llegue otro perito, otro DEFR, que pueda verificar qué fue lo que él hizo, qué procedimientos usó, qué herramientas utilizó, y él, si quisiera, poder utilizar esas mismas herramientas o sus propias herramientas y ver o sea, si la conclusión a la que llegó el perito original es válida, no es válida, la puede intentar refutar, pero es importante que el DFR siempre tenga en cuenta que su trabajo eventualmente va a ser auditado por otro perito, por el juez, por las otras autoridades. Siempre va a ocurrir esta auditabilidad. Tenemos también el tema de repetibilidad. Quiere decir que con los mismos instrumentos y bajo las mismas condiciones vamos a tener los mismos resultados. Y esto es, por ejemplo, el ejemplo más clásico dentro de la informática forense es que yo tengo el computador original, tengo el disco de ese computador, el disco duro, yo lo extraigo y ese va a ser el disco fuente. Sobre ese disco fuente se van a tener que sacar copias de trabajo porque no podemos entrar a analizar directamente el disco fuente porque está siempre el riesgo de dañarlo. Y si yo siempre uso la misma herramienta de copiado forense sobre el mismo disco de fuente, es decir, misma condición, mismo instrumento, la copia tiene que salir igual por necesidad, porque o si no algo mal está pasando. No hice, no hice bien el primer copiado o el segundo, algo pasó, pero tiene que siempre dar el mismo resultado si no se ha alterado el disco fuente, es decir, si estamos bajo las mismas condiciones. Pero reproducibilidad quiere decir que entramos a usar instrumentos diferentes y bajo condiciones distintas, más sin embargo llegamos a resultados similares. Y con esto quiere decir que, por ejemplo, otro perito, otro DFR, tiene sus herramientas distintas, ¿no? Algunas herramientas forenses son de software libre, otras son de software con copyright. Y ese DFR puede entrar y usar la herramienta que él quiera y de pronto han cambiado las condiciones. Por ejemplo, en un servidor que no se puede recolectar, como ya vamos a ver por el tamaño. Él entra y hace un análisis con sus propias herramientas, debe ser capaz de llegar a resultados similares y es decir, ambos DEFR están llegando a unas conclusiones muy similares de que esto fue lo que pasó. Y ese es el tema de la reproducibilidad. Arturo, hay algo interesante que estamos aquí tratando, es el tema de auditabilidad, repetibilidad, reproducibilidad, de algunos incidentes que se puedan presentar a nivel de seguridad de información, pérdida de información o simplemente algún incidente de seguridad que se presentaron en las compañías. Muchos de estos casos, al final el primer respondiente, muy posiblemente, si es desde el área de tecnología, es una persona que tiene el desconocimiento de algunas de estas actividades. En esos casos es importante conocer unos procesos mínimos dentro de las áreas de tecnología de las compañías para que puedan tener ese proceso un poco claro en el momento de que haya ese incidente de seguridad. Y después llamar al especialista en cada una de las funciones, independientemente si se necesita hacer una auditabilidad o recoger una evidencia digital que nos permita, sea para una investigación interna dentro de las empresas, o sea para llevar esa investigación interna directamente hacia un área jurídica o hacia un proceso jurídico. Aquí es algo bien importante y queremos hacer esto más como conversatorio y es que si alguien quiere abonar o aportar algo, también está bienvenido. Nosotros tenemos aquí dentro de la compañía de SOTEC, aquí hay dos puntos de vista y es algo que nosotros estamos en este momento y es integrando.
Desde el área jurídica, Arturo como abogado directamente y en este momento está con amplios conocimientos en temas de acuerdos de confidencialidad y ley de habeas data y temas de seguridad de la información. Y personalmente soy ingeniero electrónico con más de 15 años de experiencia en seguridad informática. Y vemos que muchos de los procesos que nos auditan directamente desde el área de tecnología, pues siempre tienen que ser documentados, que eso es bien importante para el momento que se genere un proceso de investigación interna o externa. El tema de reproducibilidad y repetibilidad, pues claro que sí. La repetibilidad, pues básicamente siempre tenemos los mismos instrumentos, pero todas las compañías o todas las personas no tienen los mismos instrumentos. Por eso es importante que el resultado tiene que ser los mismos resultados o muy similares, con el objetivo de que la documentación esté debidamente llevada. En estos casos forenses, pues ya estamos hablando en temas de cadenas de custodias, en el cual es en caso de que se mire el proceso, es cómo se adquirió la información, cómo se recolectó, de qué manera se hizo y pueda ser justificada ante una acción interna o externa, sea jurídica, legal o simplemente para una acción interna dentro de las compañías. Entonces, Arturo, eso es bien importante. No sé, el área legal y lo que tú has visto y la experiencia que tienes en este momento es, ¿qué pasa si hay un perito? O sea, muchas de las compañías cuando se lleva un proceso jurídico hay un peritaje definitivamente de algún proceso tecnológico. ¿Qué pasa si en el contraperitaje el resultado es distinto? En este caso, desestiman la prueba, verifican o el juez simplemente dice, miren, creo que no está el proceso adecuado, o él ya tendrá su propia idoneidad para decidir. Eso es muy cierto y es bastante probable que pase cuando dos peritos lleguen a conclusiones opuestas. A fin de cuentas está en un proceso contencioso y por algo pues existe la posibilidad de hacer un contraperitaje. Y ahí al final el juez va a tener que tomar la decisión cuál es el peritaje que le genera más convencimiento y para eso es muy importante estos otros dos requerimientos que pongo acá, documentación y justificación. El perito, bueno, el DFR, pero podemos decirle perito, tiene que documentar todas sus actividades y todas sus decisiones también. Además de documentarlas, tiene que esbozar la justificación de por qué tomó esas decisiones, por qué recolectó lo que recolectó, cómo recolectó lo que recolectó y por qué ese método que empleó es el mejor. Porque eso es al final lo que él va a presentar. Al momento de presentar la evidencia, él va a tener que explicar todo esto y el juez esto es lo que va a ver, la documentación y la justificación. Y va a tener que escoger entre los dos peritajes cuál es el que le parece que está mejor documentado o el que tiene los mejores argumentos de justificación al momento de decidir cuál es en cuál va a basar su decisión. Entonces, nos vamos ahora sí al primer proceso de tratamiento. Bueno, pero antes teníamos una pregunta que nos mandó Miguel Felizola y es, ¿qué tan legislada es la profesión de perito informático en Colombia? ¿Y dónde se estudia para ser reconocido como perito informático? Pues es una gran pregunta, Miguel, porque es que la verdad, en Colombia esta profesión no está regulada. Y esa tiende a ser la tendencia en el mundo porque realmente es un tema bastante reciente. Y más sin embargo, pues en algunas partes del mundo ya se han tomado ciertas decisiones legislativas para regular más esta profesión. Y entre más avanzan los años, más vemos que las pruebas y la evidencia en los procesos judiciales se está haciendo cada vez más digital. Y entonces ya no podemos hablar de un término específico de evidencia digital o prueba digital cuando por ejemplo, en nuestro ordenamiento, en el sistema procesal civil, hablamos de peritaje, prueba documental, entre otras, ya todo eso lo más probable es que de ahora en adelante todo vaya a ser digital. Muy poco va a quedar solo en el papel, por ejemplo. Y sí se hace necesario un poco el tema de la regulación, pero sí es cierto que, digamos, los principios que le aplican a los peritos en general en Colombia le van a aplicar también, por supuesto, al DEFR, y entonces ya saben, tiene que ser imparcial, tiene que razonar todo lo que hace y no sé, Harry, si quieres decir algo. Miguel, sí, efectivamente, mire, nosotros hemos hecho investigaciones y personalmente hemos participado en algunos procesos como perito. Lo que en este momento dice el juez es que básicamente cuando tú hablas de perito es que ingresas a ser los ojos del juez desde la visión técnica, en este caso si es perito informático, pero en Colombia no hay una entidad que regule directamente esto. Ahora bien, lo que sí exige la ley es que debes tener unos conocimientos y experiencia
en los temas que estás tratando en este caso, y asimismo ser un profesional. Por lo tanto, tú debes poner tu tarjeta profesional y tu documentación a conocimiento del juez y ser totalmente imparcial. También así como tus titulaciones o tus certificaciones que puedas tener con conocimientos en el área en la cual vas a auditar, independientemente del perito que se encuentre. En este momento, pues básicamente los peritos forenses que se encuentran no son únicamente para algunos temas a través de medicina legal o medicina forense, que ahí sí ya hay otro sistema y ahí hay otras certificaciones y otras autorizaciones totalmente distintas, pero lo que se trata de peritaje informático, en este caso todavía no es regulado en Colombia. Lo que sí es importante es que seas un profesional y tengas experiencia en el área y puedas ser totalmente imparcial y transparente ante el juez, porque ya que tú vas a ser la parte técnica del juez quien no tiene el conocimiento en esa área. Muchas gracias, Harry. Tienes toda la razón. Es un tema que de pronto en algún momento podría llegar a estar regulado, pero por ahora no hay indicios de que vaya a suceder en el futuro cercano. Pero bueno, hablando ahora sí ya del primer paso, el primer proceso de tratamiento de la evidencia digital, vamos a hablar de la identificación, que consiste en la búsqueda, el reconocimiento y la documentación de la evidencia digital potencial que encontremos en la escena de un incidente. Entonces, lo primero que hay que entrar a hacer es una sesión informativa o briefing, como lo tiene en inglés el ISO 27037. Y lo que quiere decir ahí es que el DFR debe reunirse con la persona que solicita el servicio investigativo, sea el juez, sea una de las partes, o si no estamos en un proceso judicial, pues del representante legal de una compañía, por ejemplo, o alguien que esté solicitando sus servicios y que ya tiene la información del incidente. Y tiene que entrar a informar adecuadamente al DFR sobre todo. Eh, sin perjuicio de obligaciones de confidencialidad, por supuesto, y otros constreñimientos legales que le impidan compartir cierta información, tiene que poder decirle todo al DFR, todo lo que necesite para realizar su labor. Entonces, por ejemplo, eh, ¿qué equipos se vieron involucrados? ¿Qué personas se vieron involucrados? ¿Qué teorías del caso tiene? ¿Qué cree que es lo que pasó? Si cree que van a haber intentos de obstruir la diligencia investigativa, si cree que van a haber ciertos constreñimientos legales que no permitan recoger cierto tipo de evidencia, ciertos aparatos electrónicos, porque no le pertenecen a la compañía, porque son de unas personas, porque podría vulnerar la intimidad de ciertas personas. Todo eso lo tiene que informar la persona que solicita el servicio. Y ya en base a esa información, el DFR va a hacer una evaluación de riesgos y tiene que pensar en dos cosas principales. Primero, la seguridad propia de las demás personas en la escena y después el equipo que ayude al DFR. Porque acá estamos hablando que al final esto es una investigación y puede ser, no siempre va a ser penal, pero en los casos que sí, que cómo van a reaccionar las personas o cómo va a reaccionar ciertos equipos cuando estamos hablando de ciertas trampas que dejan ya, por ejemplo, personas con conocimiento en informática, para que, por ejemplo, no sea algo que pueda poner en riesgo la integridad física del investigador. Alguna trampa, alguna descarga eléctrica, claramente no necesariamente que sea muy fuerte, pero hay ciertas cosas que pueden pasar o que una persona investigada se ponga violenta, reaccione violentamente. Todas estas son cosas que debe tener en cuenta el DF. También tiene que tener en cuenta posibles daños que puedan ocurrir a la evidencia digital. Si yo no entro a recolectar cierta evidencia digital de primeras, si apago ciertos dispositivos, si no miro ciertos dispositivos, me podría quedar sin cierta evidencia, esta se podría echar a perder. Todo eso lo tiene que evaluar en este punto. Y ya una vez evaluó todos los riesgos, entra a tomar decisiones y ahí es donde debe ejercer el cuidado razonable. Y debe tomar todos los pasos que considere necesarios para evitar que la evidencia digital se dañe, debido a acciones intencionales o inintencionales, como les comentaba ahorita. Entonces, tomar esas decisiones que reduzcan el riesgo, la posibilidad de que el riesgo se manifieste. Y ya una vez tomó esas decisiones preliminares para reducir el riesgo, va a entrar ahora sí a hacer la búsqueda exhaustiva de la escena. Y acá cuando decimos exhaustiva, de verdad es que es exhaustiva. Y no involucra solo mirar, por ejemplo, los dispositivos digitales que están en la escena, sino también
otros medios asociados, dispositivos USB, discos, como se hacía antiguamente, CDs incluso, pero también papeles. Si, por ejemplo, tenemos papeles con contraseñas, bueno, esto es muy importante porque algunos aparatos puede que estén bloqueados o encriptados, y si recolectamos esos papeles, podremos intentar con esas claves pues desbloquear esos aparatos y nos ahorramos un montón de procesos, un montón de tiempo y un montón de usos de herramientas de desencripción. Una vez se identifica todo esto y se documenta, tiene que entrar a tomarse la decisión en torno a qué se va a recolectar, qué dispositivos digitales se van a recolectar o cuáles no se van a recolectar, sino que van a ser adquiridos en escena. Y ya les voy a comentar un poco cuáles son los criterios que priman a la hora de tomar esa decisión. Por último, tenemos la priorización de la recolección y adquisición. Ya una vez yo sé qué voy a recolectar y qué voy a adquirir, qué voy a recolectar de primeros, qué voy a adquirir de primeros, porque siempre está la posibilidad de que, por ejemplo, haya información volátil que se va a perder muy rápidamente. Y si yo no entro a recolectarla de primeras, la voy a perder, ya no voy a poder recolectarla en el futuro. Pero asimismo también tenemos un tema de relevancia. ¿Cuál es la más importante? ¿Cuál es, digamos, la pieza clave dentro de la investigación? Esa tiene que recolectarse primero para evitar que le pueda pasar cualquier cosa, que se extravíe ese dispositivo digital o que haya recibido un aviso externo y entre a dañar la evidencia digital a través de la red. Todo eso. Ari, ¿quieres comentar algo? Sí, Arturo, creo que tenemos una pregunta. No sé, Ana, si nos puedes ayudar, por favor. ¿El peritaje forense puede apoyar el cumplimiento de la ley 273 de 2009 en las compañías? 273 de 2009. Sí. Listo, Miguel, vamos a revisarlo. Definitivamente, han sido bien importantes en el tema de la relevancia de la adquisición de la información que puede apoyar directamente en la ley 1273, no soy jurídico, la verdad, pues soy ingeniero, pero lo que sí es importante es que a la hora de adquirir la información nos va a dar la base específica para cualquier proceso jurídico que podamos tener. Por eso es importante estos procesos y seguir los procesos de la ISO 27000 a nivel de auditabilidad forense. Pero ya Arturo ya te dará la respuesta en un momento. Vamos a un final. Arturo. No, de acuerdo, Miguel. La ley 1273 de 2009 que crea el bien jurídico tutelado de la protección de la información y los datos. Y bueno, acá la herramienta forense y el trabajo de un DFR es un arma de doble filo, porque claramente donde hayan incidentes, donde se comprometa la información de las personas, el que lo va a investigar es un DFR. Y casi siempre, pues la idea es que haya una orden judicial. Pero hay veces donde hay posibilidad de hacer una investigación porque se necesita hacerlo lo más pronto posible, porque la persona que lo solicita no está pensando necesariamente llevarlo a un tema judicial, donde se podría entrar a recolectar evidencia digital sin orden judicial. Y hay que tener mucho cuidado porque, pues como lo habla la misma ley 1273 de 2009, pues podríamos estar vulnerando la confidencialidad, la integridad de los datos, de los datos personales de personas que claramente no han dado su autorización ni su consentimiento. Y ahí hay un problema, porque entonces ya el DFR también debe no solo tener conocimientos técnicos, sino los conocimientos legales necesarios para saber en qué momento hasta qué momento puede recolectar y en qué momento debe tenerse y decir, lo siento, no tengo la autorización general de la ley para entrar a recoger esta información y no puedo hacerlo porque puedo meterme en problemas penales. Pero muy buena pregunta, Miguel. Muchas gracias. Entonces, ya pasamos de la identificación a tomar la decisión, a tomar la decisión de recolectar o adquirir. Y ahora sí, hablemos bien de qué es recolectar y qué es adquirir. Recolectar es coger esos dispositivos digitales que tienen evidencia digital en potencia, sacarlos de donde están, de donde los encontramos y llevarlos a un laboratorio forense o algún otro ambiente controlado para después hacer una adquisición. O sea, siempre que hay recolección, eventualmente habrá adquisición, lo que pasa es que será en un laboratorio o en un ambiente más controlado para su adquisición y análisis. Pero cuando hablamos de adquisición en la escena, quiere decir que tomamos la decisión
por distintas razones que ya voy a explicar, de en la misma escena coger el computador, extraer el disco duro y hacer una copia forense de ese disco duro. Y acá hablamos, bueno, no necesariamente hablamos de una copia forense, hay dos términos importantes, adquisición física y adquisición lógica. Generalmente cuando se habla de adquisición física quiere decir que se va a hacer una copia forense bit a bit. Se coge un disco duro, se coge un disco receptor y a través de alguna herramienta forense se va a hacer un copiado bit a bit completamente igual. Cuando hablamos de un tema de hash, va a tener el mismo hash, el disco fuente y el disco copia. Y eso va a ser importante porque tal vez la adquisición física es la que más confiabilidad da, pero hay cierta información que no va a poder recolectarse de los discos duros y ahí es cuando tenemos que hablar de la adquisición lógica, cuando tenemos datos volátiles o live data, o a veces cuando también la fuente, por ejemplo, que sea un servidor gigantesco, pues no podemos hacer la copia de un servidor a un disco duro chiquitico, si, no va a ser posible. Harry, ¿tú quieres decir algo? Sí, Arturo, definitivamente hay algo bien importante, es que cuando nosotros hacemos la evaluación de adquirir esa evidencia digital, como lo veíamos anteriormente, tenemos que hacer esa evaluación es dónde se encuentra esa evidencia, qué es lo que queremos recolectar. Por eso hay unas primeras entrevistas que se realizan a través para poder seguir una línea de investigación, ¿sí? Ahora también es importante saber que las evidencias digitales ahora residen tanto en medios físicos como lógicos. Que es un medio físico? Es algo donde realmente yo puedo generar una copia física, llámese un dispositivo de almacenamiento, llámese un disco duro externo, un disco duro o un computador o un servidor, pero también se encuentra esa información que es volátil. Pero para nosotros, o sea, los ingenieros, y realmente qué es volatilidad, es una información que básicamente se puede perder en el momento que se deje de alimentar o que se deje de visualizar esa información. No sé, creo que todos vimos en las clases de sistemas que todos nuestros computadores tienen una memoria RAM. Y en la memoria RAM hay muchos procesos activos y temas de seguridad y pérdida de información, donde esos procesos activos, esas conexiones o puertos o verificar un árbol de procesos o una ruta de cuando se inicia un problema de seguridad informática. Ahí es importante encontrar y hacer copia de esa información. Entonces, cuando hay información volátil, es importante analizar cuál es el riesgo y cuál es la necesidad de analizar esa información, ¿sí? Pero ahora tenemos otros temas, tenemos dispositivos móviles, como bien lo anotaba Arturo. Definitivamente cuando tenemos los dispositivos móviles, vamos a mirar cómo rompemos esa confidencialidad de la información. Muchos de los dispositivos móviles no son de las compañías, son de los usuarios, y ahí estamos muy frágiles en la ley en este momento, los lineamientos que la ley colombiana tiene. También estamos encontrando que muchos de esa información o esas evidencias que necesitamos recolectar ahora se encuentran en las nubes públicas o nubes privadas. ¿Qué quiere decir eso? Que muy posiblemente necesito recolectar correos electrónicos de nubes de, no sé, llámese de Yahoo, Hotmail, o simplemente alguna información de algunas redes sociales donde yo estoy evidenciando directamente que hay un mal comportamiento y nos puede servir para generar una línea de investigación que al final puede terminar en un proceso jurídico o un proceso únicamente de auditoría interna con respecto a un incidente de seguridad que se haya presentado. Entonces, de acuerdo a eso, la ISO 27037 pues habla mucho, o sea, habla mucho de los temas físicos, realmente es adquisición y recolección de información física y un poco lógica, pero desde la volatilidad de las memorias o los dispositivos o hardware con los que contamos. Más creemos en este momento que hay unos lineamientos y post pandemia se ha evidenciado que en temas cloud hay otros procesos y procedimientos que se deben estar generando como primer respondiente y como especialista en esas evidencias, en esa recolección de esas evidencias digitales a nivel de la nube. Yo creo que eso se está volviendo hoy más día a día, mucho más claro y específico, donde ya la adquisición y recolección no solo es en dispositivos físicos. Así es, Harry, completamente cierto. Y es que las empresas cada vez más están recurriendo al cloud computing, a servidores externos, y donde uno llega y va a encontrar que la mayoría de la información más importante no está dentro de un dispositivo digital, sino que el dispositivo digital tiene acceso a ese live data a través pues, de las redes. Y ese es tal vez el reto más importante al que actualmente se enfrenta la disciplina del informático forense. Pero bueno, volviendo al tema de tomar la decisión de recolectar o adquirir y hablando también de la volatilidad
de los datos, hay que tomar esa decisión y acá el árbol decisorio lo tiene, si vamos a recolectar o si vamos a adquirir. Y algunos criterios que deben ser tenidos en cuenta es, primero, los datos volátiles. ¿Hay datos volátiles? ¿No hay datos volátiles? O si hay, no son tan importantes. ¿Qué necesito hacer con esos? Porque esos sí deben ser adquiridos. Si yo llego, apago el dispositivo, me lo recolecto, me lo llevo al laboratorio, ya no voy a poder tener esos datos volátiles. Es muy probable que se pierdan. Si existe encriptado. Si existe encriptado, entonces si yo lo mismo, apago el computador, me lo llevo al laboratorio, ya cuando lo vaya a intentar intervenir, vamos a encontrar que está encriptado y la información que yo habría podido extraer en el momento de que estaba prendido y desencriptado, pues eso ya va a ser mucho más difícil de obtener. Si existe también un tema de que es el dispositivo electrónico hace parte de un sistema crítico, está ejerciendo una función crítica, no se puede apagar, no me lo puedo llevar de la empresa porque si lo hago, se cae abajo un montón de procesos que son críticos para su funcionamiento. Entonces, en ese caso, también vamos a tener que hacer adquisición, no recolección. Luego tenemos el tema de los requerimientos legales. ¿Qué dice la orden del juez cuando hay una orden judicial? ¿Qué me dice? ¿Puedo recolectar? ¿Puedo sacar físicamente los computadores? ¿O solo me habla un tema de hacer una recolección de la información? O incluso hemos visto, y esto es por eso acá como una recomendación general es, hay que al momento de solicitar la prueba, hay que acompañarse del experto porque muchas veces hemos visto el tema de que el juez ordena revisar. Cuando un juez me dice, usted revise lo que haya en el computador, yo ni siquiera puedo hacer una adquisición lógica, no puedo sacar absolutamente ningún archivo porque eso no es lo que me autorizó el juez, solo puedo ver lo que haya en pantalla, ver los distintos procesos que está ejecutando el computador y eso es muy, muy limitante. No vamos a poder, no vamos a poder rendir un dictamen muy valioso en ese caso. Entonces, como tip, siempre, siempre recibir asesoramiento técnico de qué es lo que se va a hacer al momento de solicitar la prueba pericial de un informático forense. Y por último, tenemos también un tema de tamaño, ¿no? Tamaño, como lo que les comentaba ahorita, hay servidores que tienen mucha información, yo no puedo copiar esa información a un disco duro, voy a tener que copiar solamente algunas partes, hacer no una copia, no una adquisición física, sino una adquisición lógica de ciertas partes. Listo. Pasemos a la figura 2. Y entonces, si ya decidimos recolectar el dispositivo digital, tenemos dos casos, si está prendido o si está apagado. Y este es el primero, si está encendido. Si está encendido, tenemos que tomar la decisión de que si estando encendido podemos observar ciertos datos volátiles o acceso a live data que nos importa, que queremos recolectar. Y en ese caso, tendríamos que hacer los pasos de la figura 4, que ahorita se las mostramos, antes de seguir con estos otros pasos. Vamos entonces, si una vez decidimos que no, efectivamente no tenemos datos volátiles o datos en vivo que nos importen mucho, hay que ver si los datos contenidos en el dispositivo son estables. ¿Qué quiere decir eso, Javi? ¿Qué quiere decir que sean estables? Que va un poco en contraposición a este tema de los datos volátiles. Básicamente, hay algo bien importante y tú hablas de algo de cifrado. Por ejemplo, si un dispositivo está cifrado, a veces encontramos malware con críticos que en el momento de apagar el dispositivo, llámese un dispositivo móvil, un dispositivo, un computador, un laptop, en el momento se puede ejecutar un proceso. Al ejecutarse ese proceso puede hacer daño de sectores sobre los mismos discos duros o sobre la misma información volátil que encuentre o puede hacer un borrado de manera segura de esos dispositivos. Entonces, el que la data contenida del dispositivo esté estable es que básicamente la data resida de manera adecuada dentro de un almacenamiento ya, en cualquier dispositivo. Por eso es importante antes de analizar si lo que se necesita adquirir de la información es una data volátil o en vivo o algún proceso específico que esté corriendo en el momento adecuado. Por eso eso es algo que debe decir el primer respondiente. En este caso, el primer respondiente debe tener un proceso en caso de un incidente de robo de seguridad de la información o un incidente de seguridad informática y es ¿qué debo hacer antes de? ¿Qué ocurre si llego a apagar abruptamente un dispositivo? Entonces, ¿qué información puedo perder? O asimismo, si puedo volver a tener o a recolectar esa información. Entonces, eso es bien importante, analizarlo antes de tomar la decisión. Y por esto el ISO 27000 nos hace claridad sobre la recolección y adquisición de esa información de manera adecuada.
Y sí es importante tener en cuenta que lo que es tal vez menos riesgoso desde el punto de vista de que no hayan trampas informáticas que haya dejado la persona que ha usado el dispositivo, es remover la fuente de poder, porque claro, ahí yo interrumpo abruptamente todos los procesos y puedo evitar que ciertas trampas se activen, cosa que no podría pasar, por ejemplo, si yo pues hago un apagado normal de un computador, si oprimo el botón, pero ese botón puede estar programado para ejecutar cierto proceso al momento de que yo lo oprima. Y ese es un poco esta disyuntiva. ¿Creemos que eso podría llegar a pasar o creemos que no? Y ahí tomamos la decisión. Y ya una vez se encuentra apagado el dispositivo digital, vamos a hacer un etiquetado, la desconexión de los cables, etiquetar los cables también. La idea es que uno en el laboratorio también pueda reproducir la forma en que estaban los cables, la forma en que estaba ensamblado como ese dispositivo, para que pues, se pueda reproducir un poco también el tema de la escena. Necesitan hacerse también el sellado del interruptor de encendido para ver, oiga, podemos con este sellamiento garantizar durante la cadena de custodia que solamente se ha prendido en estas y estas ocasiones y ahí hemos cambiado el sello. Pero si uno lo encuentra roto, quiere decir que alguien accedió sin permiso a ese computador durante el transporte, durante el embalaje, lo que sea, ahí vamos a saber con ese tipo de sellado. Por último, tenemos que tomar una decisión que va a ser bastante frecuente en estos procesos y es, ¿hay medios adicionales involucrados? Por ejemplo, hay otra vez el tema de las USBs, dispositivos de almacenamiento digitales. Entonces tenemos también todos los medios que se utilizaban antes, ¿no? Disquetes, discos, DVDs, y uno piensa que eso ya hoy en día no, y pues vamos a ver que en la mayoría de empresas todavía hay muchos temas de información que está recolectada como se hacía pues hace 10 años o 20 años incluso. También hay medios adicionales que uno tiene que evaluar si pueden ser importantes o no, lo que se llaman los dispositivos periféricos. El más clásico, la impresora. ¿Qué información nos puede traer una impresora? Nos puede traer el logo que se ha imprimido y nos puede traer también el nombre de los archivos que se han impreso. Y eso es muy importante porque, pues, si bien no vamos a poder ver el archivo, el nombre nos podría dar ciertos indicios y eso es algo que hay que tener en cuenta. No sé, otros dispositivos periféricos, Harry, que podrían ser importantes. Realmente todas las conexiones que hayan en red de todos los dispositivos y los registros, por eso en el momento del incidente, la evaluación en un incidente de ciberseguridad, un incidente de robo o pérdida de información, un incidente informático, es analizar todos los componentes que están en el incidente por los cuales están involucrados y poder recolectar, hacer la recolección de los registros o logs de todos esos dispositivos, ya que nos pueden traer información como horarios de conexión, nombres de archivos, si algún momento fue modificado en los buffers de impresión, por ejemplo, que tú comentabas, los buffers de impresión, puedes saber quién imprimió, a qué hora se imprimió, a qué hora salió esa información o a qué hora este usuario tuvo acceso a esa información. Pues al final es tener toda la cadena de custodia de los logs que se estén presentando en el momento del incidente de seguridad y de acuerdo a la investigación que se esté generando. Exactamente, por ejemplo, el firewall también nos puede traer cierta información. Arturo, o sea, estamos hablando de firewalls, IDS, las mismas consolas de ciberseguridad que puedan tener las compañías, o simplemente el antivirus que pueda tener un dispositivo móvil o un dispositivo directamente un portátil o un computador. Todos esos logs son así, esos sistemas operativos también son bien importantes a la hora de un incidente de seguridad. Muchas gracias, Harry. Y bueno, si encontramos que estos medios adicionales pueden tener información que sea importante para la investigación, pues tenemos que tratar esos medios adicionales de acuerdo a lineamientos específicos, pero básicamente hacer lo mismo, la recolección, el etiquetado, la desconexión y el etiquetado de los cables, todo eso lo vamos a tener que hacer también para esos medios, con algunos lineamientos específicos dependiendo del tipo de medio. Y ya por último, pues llegamos al fin de este procedimiento de recolección cuando el dispositivo está prendido. Pero ahora en vez de ir a la figura 3, Ana, vayamos a la 4 que me interesa mostrarles. ¿Qué pasa si sí hay data volátil, si sí hay live data que yo quiera recolectar? Porque entonces llegamos a un dispositivo encendido que tiene esta información. Entonces, primero, si se requiere adquirir live data y si además de que haya live data se requiere adquirir data volátil. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a hacer entonces la recolección lógica, la adquisición, perdón,
Harry, ¿quieres decir? Yo quiero hacer una pregunta. Ahora podemos abrir los micrófonos un poco si alguien quiere saber, alguien nos puede decir qué entienden por data volátil. Sabemos que algunos son ingenieros, otros son abogados los que están conectados y algunos son amigos, otras son otras personas bienvenidas, pero sí queremos que interactúen un poco y es bien importante saber el tema de información volátil, que estamos investigando y por qué es tan importante esta información. No sé si alguien quiere participar, están bienvenidos. Ya en este momento pueden activar el micrófono, no sé, Miguel, Felipe, Diego, tú que eres bastante conocedor en el área de tecnología. Hola, Arturo. ¿Me escuchan? Aló. Aló, Harry. Arturo. Ya los escucho. Aló. Es que estoy Miguel. como amanecí un poquito sin voz, como un poco, estoy casi sin voz, pero bueno, voy a tratar de que me escuchen. Pues para mí Hola, simplemente Mirce. ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Ok, perdón, es que estoy sin voz, pero entonces decía que la data volátil es como la que se pierde o la que se borra, digamos, cuando hay una interrupción del flujo eléctrico, básicamente, ¿sí? Pues la no volátil es la que se mantiene en nuestros dispositivos, como en el disco duro, independientemente de que haya un apagado o una desconexión. Es simplemente eso. Así es, Miguel. Eso realmente es lo importante de la información. Por eso cuando estamos nosotros generando un proceso, cuando estamos mirando una investigación, es importante saber de dónde vamos a adquirir o a recolectar esa información, porque pues, hay muchas veces que se ocurre que en el proceso de investigación lo que hacen primero es apagar el computador y después cuando van a aprender tienen un proceso de cifrado o esa información que es importante de que ejecutó un incidente de seguridad que pudo haber quedado en una memoria volátil, se pierde esa información. Entonces, por eso es bien importante generar esos procesos y procedimientos y ISO 27000 lo dice, tengan cuidado en el momento de adquirir esa información. Pero así es, Miguel, lo que tú dices eso es la información estática, la información volátil que podemos nosotros recolectar. Acá tenemos también una pregunta de Cristian Romero, que nos dice, ¿cómo se comporta la norma ISO 27037 frente al derecho de habeas data, sobre todo en equipos de uso personal, tales como el celular? Esa es una gran pregunta y el ISO 27000 no nos la resuelve. El ISO 27037 son lineamientos técnicos realmente, de mejores prácticas, pero siempre le dice a las personas al momento de tomar las decisiones al DF, oiga, tenga en cuenta la jurisdicción local. Nosotros no le podemos decir si ciertas cosas que se pueden hacer van a estar permitidos dentro de su jurisdicción. Ese es el trabajo también del DF, conocer la ley, conocer en qué casos puede hacer ciertas cosas, qué cosas están totalmente prohibidas por la ley. En Colombia no hay muchas prohibiciones expresas, pero por ejemplo, en algunos países se habla de que uno no puede hacer la recolección de un dispositivo digital sin que esté presente el usuario. Ese tipo de cosas que, pues, en jurisdicciones donde se ha regulado más el tema están, en Colombia no. Pero sí, digamos, ya saliéndonos un poco del ISO 27037 y al tema del habeas data, pues definitivamente uno tiene que verificar primero que haya un consentimiento. Si no lo hay, podemos mirar otro tipo de criterios, como en el derecho penal está el tema de la expectativa de privacidad. Arturo, yo te hago una consulta con respecto a eso. Qué buena pregunta, Cristian, y es, yo creo que lo primero que hay que saber es quién es el dueño del dispositivo, ¿sí? Y el dueño de la información. Algunas compañías básicamente se entregan los dispositivos, tanto, no sé, computadores, pero los cuales se dan para uso únicamente exclusivo de la compañía, ¿sí? En ese caso, yo creo que hemos visto o he visto personalmente en algunas compañías donde están los acuerdos de oficialidad y los dueños y dentro del contrato de trabajo que esta información pertenece a la compañía, por lo tanto, en algún momento, si es requerido por la compañía, se puede realizar en cualquier momento. Ahora bien, la regulación en Colombia, tengo entendido en este momento, Arturo, y tú me corriges, que es muy débil en ese sentido, aunque si hay alguna investigación y es en este momento avalada por el dueño o por el usuario, no habría ningún inconveniente, Arturo.
Por supuesto. Por supuesto, Harry, es decir, el principio, digamos, el derecho de habeas data y los principios que trae nos habla todo el tiempo del consentimiento. Si hay un consentimiento informado y expreso de que se puede entrar a hacer esa recolección, no habría ningún problema. Pero también tenemos el tema dentro del derecho de habeas data, el tema de la orden judicial. Y si es muy explícita la ley de habeas data, que al momento de que un juez ordene la recolección de cierta información, pues la orden judicial, digamos que sobrepesa o digamos, da el permiso para afectar un poco este derecho de habeas data. Pero tenemos también un tema penal que es muy interesante y tal vez como se nos está acabando un poco el tiempo no puedo abordar mucha profundidad, pero es el tema de la expectativa de privacidad y va muy vinculado al tema que hablas de si estamos en una empresa, de si el aparato es de la empresa y se ha utilizado el correo de la empresa o medios dispuestos por la empresa para comunicarse. Ahí el derecho penal ha desarrollado, y bueno, también, de hecho, no solo el derecho penal en general, la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado una línea jurisprudencial donde habla de que cierta información no va a ser privada dependiendo de su contexto. Pero ese es un buen tema y de pronto se va a hacer un webinar específico del tema de la expectativa de privacidad. Listo, no, sigamos entonces, ya no nos falta mucho. Cuando ya decidimos que hay que recolectar data volátil en vivo, pues vamos a hacer una adquisición lógica y vamos a tener que mirar adicionalmente si hay cierta información que no es volátil ni está en vivo, pero que por alguna u otra razón habría que habría que hacer una adquisición en vivo mediante un procedimiento lógico. Y acá volvemos tal vez un poco al tema del servidor, ¿no? Es una información gigantesca o tal vez en la autorización judicial no me ha permitido recolectar toda la información que está en cierto dispositivo, sino solo cierta información que esté vinculada al caso específicamente. Y ahí yo voy a tener que recolectar también de forma lógica esa información, esos datos. Y una vez ya he recolectado todo esto en mi medio lógico, en mi copia de forma lógica, voy a sellar esos datos y en distintos procedimientos, incluso con firma digital, que el DFR sella esos datos y asume la responsabilidad por la cadena de custodia de esos datos. Y una vez se hace esto, ya vamos a volver al punto donde decidimos si recolectamos el aparato electrónico, así ya que sacamos toda la data volátil, todos los datos en vivo que queríamos e incluso algunos datos que no son ni lo uno ni lo otro. Y sí lo podemos hacer, es ideal que se haga y ahí volveríamos a la figura anterior, pero si no, tendríamos que parar y ahora evaluar si queremos hacer una adquisición física de este aparato. Pero antes de hablar de la adquisición física del aparato en estado apagado, hablemos un poco de la recolección de un aparato apagado, que es un poco menos difícil, es el 3, la figura 3. Qué pena que los estamos llevando de un lado a otro, es que estos son los gráficos que nos trae el ISO 27000, nosotros los traducimos, pero preferimos mantenerlos. Es importante realmente ver todos estos procesos de recolección y adquisición, porque en el momento de llegarse a alguna instancia, sea jurídica o una investigación interna, es importante documentar todo. Recordemos que debe estar toda la documentación adecuada para que asimismo tenga unas bases sólidas y específicas en el momento de tomar una acción. Exactamente. Ya, listo, perdón, que tuvimos un problema técnico. Sí, estoy completamente válida lo que acaba de decir Harry. Recuerden, todo queda documentado, todo debe tener su justificación que quede escrita también. Todo esto lo van a revisar. Lo va a revisar el perito, lo va a revisar el juez y la falta de documentación puede hacer que se caiga bajo un peritaje si estamos hablando de un proceso judicial. Así que es muy, muy importante hacerlo. Bueno, y por último, bueno, no por último, pero sí siguiendo, tenemos el tema del procedimiento de recolección cuando tenemos un dispositivo digital que encontramos en estado apagado. Y ahí tenemos que evaluar una opción bastante interesante que es remover el disco duro en la misma escena. De una vez, estando en el lugar, remover el disco duro. Si lo hacemos, tenemos unas actividades adicionales, que es remover la fuente de poder del dispositivo y luego remover ahí sí el disco duro, etiquetarlo, documentar sus detalles.
Esto a veces puede, o sea, tiene que haber un criterio de análisis importante porque hacerlo tiene sus ventajas y sus desventajas. Como desventaja más clara es que yo lo removí, si no documento bien, puede que se refunda el tema de dónde venía este disco, ¿no? De qué dispositivo venía. Por eso hay que documentar muy bien y estar seguros de que no se va a refundir ese disco, de que no se va a perder, porque entonces nuevamente llevar un tema de cadena de custodia muy fuerte. Si decidimos que en este caso, por las condiciones de la escena, no vamos a poder hacer esa remoción debido a que podría refundirse el disco, podría pasarle algo a ese disco. Entonces vamos a lo mismo, remover la fuente de poder, pero ya no remover el disco duro y hacer un etiquetamiento, una desconexión y un aseguramiento de todos los cables y puertos del dispositivo y sellar el interruptor de encendido. Otra vez, nuevamente, el tema de los medios adicionales, que ya les explicamos, sí, se va a hacer el tratamiento de estos medios adicionales de acuerdo a ciertos lineamientos, y si no, pues ya se para. Listo, Ana, pasemos al 4, no, perdón, al 5. Y ahora sí, el tema de adquisición cuando el dispositivo está apagado, y este es el tema clásico de adquisición física. Primero, removemos el almacenamiento del dispositivo el disco de almacenamiento del dispositivo. Preparamos el disco receptor, el disco sobre el cual pues podremos sacar otras copias de trabajo o el disco que vamos a almacenar. Ya les voy a explicar un poco ese tema, pero lo preparamos. Realizamos el copiado a través de una herramienta de copia física y sellamos el disco receptor y empieza el tema de cadena de custodia. Y es bastante simple, este es el clásico de siempre, que cuando se habla de una copia forense es hacer esto. Listo, Ana, pasemos ahora sí a la diapositiva de la preservación. Entonces, lo que les comentábamos ahora es el tema de cadena de custodia, y es que el DFR debe ser capaz de rendir cuentas por todos los datos y dispositivos desde el momento en que son adquiridos y recolectados, mientras permanezcan en su poder. Al momento de que ya, digamos, tal vez ya no se necesita esta evidencia, va a ser destruida porque, pues, por lo mismo de todos los temas de habeas data o de seguridad de la información, eventualmente hay que destruirla, pero incluso después de la destrucción o borrado de esta información, tiene que preservarse un poco todos los documentos que permitan garantizar esa cadena de custodia por cierto tiempo. No hay que, o sea, no una vez se desaparecen los datos, desaparece también la documentación, hay que preservarla por cierto tiempo después. Y acá tenemos entonces el tema de preservación, que es lo que busca, muy vinculado al tema de cadena de custodia, es salvaguardar la evidencia digital adquirida y los dispositivos digitales recolectados del tema de la manipulación, que quiere decir a través de medios dispuestos por seres humanos, intencionales, inintencionales, accidentes o temas de incluso de hackeo, se podría decir, entrar y alterar esa información, hacer borrados, hacer encriptados, cosas que ya no permiten analizar esa información y dificulten la labor del informático forense. Deterioro, estamos hablando ya más de un tema del ambiente, ¿no? Por ejemplo, si yo no almaceno bien o durante el transporte o en el laboratorio forense, no almaceno bien un disco duro y lo expongo a temas como la humedad, el calor, estática, esta información se va a deteriorar. Van a haber datos que se van a dañar y ya no podemos acceder a ciertas partes del disco. Y por último, cuando ya hablamos de pérdida, es que es una pérdida total. O se borró toda la información o incluso por no llevar de forma adecuada la preservación, se nos embolató el disco. Ya no sabemos dónde está el disco. Eso no le puede pasar a un informático forense nunca, porque realmente pues es el peor de los escenarios, el peor de los escenarios. Y entonces durante el proceso de preservación están las tres actividades de embalaje, transporte y almacenamiento. Embalaje, pues como dice el nombre, es recubrir el dispositivo digital con medios que garanticen su protección contra el deterioro y la manipulación, pero que asimismo permitan su identificación. Entonces, etiquetados, poner un numeral que lo identifique, sellar aperturas, utilizar guantes libres de pelusa, guantes que, por ejemplo, si consideramos que tal vez sea pertinente luego hacer un análisis ya de otros temas forenses, ¿no? De huellas o de ADN sobre ese dispositivo, no vayamos a dañar esas pruebas. Y también el lugar del embalaje tiene que estar asegurado contra todos los temas del ambiente que les mencionaba, que no haya estática, no haya polvo, no haya grasa, oxidantes, temas de condensación de humedad y no hayan luz ultravioleta, porque esa, por ejemplo, puede deteriorar los rastros de ADN o dañar cierto tema, bueno, ya en los almacenamientos más antiguos de cintas magnéticas, eso también lo podría afectar.
En el transporte lo más importante es que sea controlado, que nos permita tener un ambiente controlado, no es meterlo en un camión por 10 horas y que se recalienten los dispositivos o que les entre humedad, porque eso definitivamente puede deteriorar la evidencia. Y por último, el almacenamiento, ahí también, aparte de todo el tema del ambiente controlado, es importante que haya controles físicos de seguridad que permitan auditabilidad, es decir, sistemas de videovigilancia, alarmas de intrusión, un registro, quién accedió a quién sacó del gabinete distintos dispositivos en distintos momentos, para qué, quién es la persona que firme que haya un encargado de ese registro. Todo esto, nuevamente, y qué pena tanta repetición, pero realmente para preservar la cadena de custodia y poder mostrarle al juez, al momento de entregar la evidencia, qué fue lo que sucedió desde el momento de la identificación y recolección hasta el momento que se le está entregando. Y bueno, esos son los tres procesos de tratamiento de los que les habla el ISO 27037 y de los que queríamos hablarles hoy. Y bueno, nos abrimos a preguntas, a discusiones. Realmente, como dice Harry, la idea es que sea muy amena esta discusión. Primero que todo, muchas gracias a todos los asistentes. Nosotros estamos haciendo esto mensualmente para realmente conocimiento de todos y al final que todos podamos aportar en el momento que nos encontramos en un incidente de seguridad y podamos tener unos procesos adecuados o ir a la norma o ir a la ley específicamente. Estos procesos de temas de pérdidas de información, incidentes de ciberseguridad todos los días están en crecimiento en nuestro país y es importante tener unos conocimientos básicos para que en el momento de llevar a cabo una investigación no cometamos errores, definitivamente. No sé, Ana, si tenemos preguntas en estos momentos. Bueno, no queda más sino agradecerles a todos. Creo que en este momento no hay ninguna pregunta más. Ya las nos vinieron haciendo durante este webinar. Les agradezco a todos por asistir. Esperamos y vamos a enviarles un poco más de información. Si tienen alguna duda, no duden en contactarnos, por favor. Vamos a enviarles siempre actualizaciones de información y así mismo que por favor asistan a nuestros futuros webinars donde muy posiblemente van a encontrar información muy importante para ustedes o que les pueda ayudar en algún momento dentro de sus mismos eventos personales o laborales. Muchas gracias a todos, chicos. Pasen un feliz día. Muchas gracias a todos.